Bueno, pone a grabar, Ahora sí, perfecto. ¿querés arrancar, Bill? Sí, dale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias. Desde el Observatorio de Género Moisés Levenson le damos la bienvenida a esta jornada que tenemos hoy más que interesante en marco del 8M, y más que todo le damos la bienvenida a todo el año que arrancamos con fuerza desde el observatorio. El año pasado tuvimos un año muy exitoso, esperamos contar con el acompañamiento de cada uno de ustedes en cada temática y sumarse, y bueno, que en pronto vamos a ir dejando ahí en el chat no solo las formas de contactarse con nosotros, porque cada temática que sea interesante para ustedes, que vean que es viable, que lo podamos trabajar desde el observatorio, bienvenido sea. Así que desde el observatorio de Moisés Levenson, bienvenidos y bienvenidas. Estas charlas arrancan hoy y bueno, en todo el marco del 8M, en todo marzo estaremos teniendo estas charlas violetas. Así que les paso con quien va a ser nuestra anfitriona y moderadora hoy hasta que cerremos el evento. Así que bienvenida Agostina y la posta a vos. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Agustina de Mari, voy a estar moderando la charla. Quiero hacer una pequeña aclaración antes de dar comienzo, bueno, presentar a las docentes a cargo. Las preguntas o las dudas las pueden ir plasmando vía el chat, al cual, bueno, todos van a contar con acceso mientras la docente conversa, y luego, cuando finalicemos la charla, todas las preguntas posibles van a ser leídas y respondidas, dado que, bueno, los micrófonos van a estar silenciados por una cuestión de orden, así podemos escuchar bien a las chicas sin ningún tipo de interferencia de fondo. Ahora sí, tengo el enorme honor de presentar a las docentes con las cuales vamos a contar en esta charla. Primero Greta, la doctora Greta Galvaño, quien es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires, doctorada en Derecho, también en la UBA, ha realizado un posgrado en Género y Derecho en la misma universidad, es directora de Libres de Acoso Callejero y trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido la abogada del primer caso judicial de acoso callejero aquí en la Argentina, lo cual, bueno, marcó un puntapié inicial en nuestro país. Es un gusto tenerte aquí participando como expositora, Greta. Y luego, Hola, no, luego tengo el honor de seguir presentando a la doctora Virginia Marturet. Bueno, Virginia es abogada también, graduada en la Universidad de Buenos Aires, feminista y argentina, una luchadora por el mejoramiento de los derechos humanos aquí en nuestro país. Está especializada en derecho empresarial, derecho a la no discriminación social y derechos colectivos. Es una profesora e investigadora global que ha dictado cursos y desarrollado investigaciones académicas sobre los derechos humanos. También ha realizado comunicación, marketing y redes sociales en la Universidad de Buenos Aires, UC Berkeley y Stanford. Voluntaria de algunas ONG, luchadoras por la inclusión, la diversidad y los derechos humanos en diferentes escenarios. Bueno, Virginia también ha trabajado en la preparación de diferentes programas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos a todos los segmentos en toda América, especialmente en la región hispanohablante. Muy interesante. Y bueno, siempre interesada desde hace 8 años por una mayor implementación de los derechos humanos en las empresas y universidades, desarrolló actividades sobre perspectiva de género y perspectiva en derechos humanos, dirigía a funcionarios, jueces nacionales, también funcionarios judiciales, niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto en distintos espacios de articulación público-privada con triple impacto en la sociedad civil. En el 2020, vi que participaste en un capítulo del libro The Global Movement para UC Berkeley, perdón mi pronunciación, pero bueno, perfecta. luego les dejaré el link del libro vía el chat para que todos y todas lo puedan ver, porque bueno, realmente es interesante, y desde hace 5 años que dicta conferencias en el exterior como miembro del Berkeley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law. Vuelvo a pedir perdón, reitero, por el inglés. Así que bueno, con la presentación de Virginia damos por finalizada esta etapa y ya podemos comenzar. Y bueno, si me permiten, vuelvo a la aclaración del principio. Las preguntas o dudas las pueden ir plasmando vía el chat, al cual, reitero, todos cuentan con acceso, y luego al finalizar cada docente correspondiente yo las voy a leer y van a ser contestadas. Greta, arrancamos con vos.
Bueno, muchas gracias, Agos, por la invitación, gracias a Vilma, gracias a Vir también por la invitación, y bueno, a toda la gente que está escuchando, seguramente de varias provincias. Me encanta que sea una reunión no solamente de un lugar en particular, sino de todo el país. Así que bueno, el tema que voy a hablar es acoso sexual callejero, y en realidad es algo que creo que vivimos la mayoría de las mujeres desde muy temprana edad. Alrededor de los 8 años aproximadamente es cuando empezamos a recibir estos comentarios, que pueden ser desde bocinazos, silbidos, comentarios sobre nuestro cuerpo, o situaciones más graves como que nos persigan en la calle, que nos muestran los genitales, o hasta situaciones de abuso sexual, obviamente mucho más graves. Esto que puede parecer como algo que terminamos naturalizando, en realidad no lo es. Y de hecho, hace poco, hace 2 años, a través de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, se incorporó como forma de violencia de género en todo el país la figura de acoso sexual callejero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no todas las provincias penalizan el acoso sexual callejero. Sin embargo, esta ley nos da la posibilidad de hacer la denuncia y que tenga, aunque sea un procedimiento judicial. Después va a depender de cada provincia, obviamente. Pero bueno, siguiendo con esto que decía, es muy importante destacar que nosotras como mujeres empezamos a vivir situaciones de este tipo de acoso que nos marcan en un plano de desigualdad, de discriminación. Tenemos que ver cómo nos vamos a vestir para que no nos acosen, o cambiar nuestro recorrido. Si estamos con un hombre caminando, vamos a estar más tranquilas porque estamos acompañadas, entre comillas, o por el contrario, si estamos solas y aparecen hombres, es muy probable que tengamos miedo si es de noche o estamos solas, etc. Todo esto tiene repercusiones en el plano del derecho, que es a lo que yo me dedico, porque obviamente atenta contra nuestro derecho al libre tránsito, a la igualdad, a un montón de derechos básicos, la dignidad, el honor, la privacidad, la no discriminación, y por eso que a mí me resulta muy interesante también investigar y estudiar este tipo de conductas. Es importante también destacar que el hecho de que nos acosen, en la mayoría de los casos, adultos, siendo menores de edad, configura una situación de pedofilia. Es algo que todavía no se habla, pero es la realidad. Si tenés 8 años y hay un hombre de 40 años que te está gritando, es un pedófilo. Creo que hasta ahora, en cuanto a la ley, todavía no se hicieron mucho cargo de esta situación. Y de hecho, todo lo que es pedofilia también se manifiesta en otras situaciones. Pero esta de acoso sexual callejero es patente porque nos pasa a la mayoría de las mujeres siendo menores de edad. Bueno, quiero contarles de 3 casos que yo llevé, yendo ahora un poco más a la práctica, para que no quede solamente en la teoría o los derechos, que tienen que ver con acoso sexual callejero. El primero fue, yo lo llevé como abogada de la víctima, fue en el año 2017, ella estaba caminando por la calle, a la tarde en una zona totalmente céntrica de Capital Federal, cuando un hombre le empieza a perseguir gritándole cosas. Ella justo ve a un policía y le dice que ese hombre le estaba gritando. Bueno, el policía lo para a este hombre, y bueno, básicamente terminaron todos en la comisaría. Este taxista tuvo que hacer una declaración, quedaron todos sus datos registrados. Gracias a eso, ella luego me contacta y realizamos una presentación judicial. Me presenté como parte querellante y pedimos una audiencia en la fiscalía. A través de esta audiencia, mi clienta lo que buscaba era que este hombre vaya a un curso de género para que se capacite y deje de ser tan machista, básicamente. Bueno, este hombre fue a la audiencia, fue con abogado, y llegamos a este acuerdo. En ese momento no había ningún curso de género, de hecho no fue hace tanto, fue en el 2017, pero bueno, en ese momento acá en Capital Federal no había ningún curso judicial de género, así que fue a uno de diversidad y derechos humanos. Y bueno, ese que uno puede decir, bueno, pero fue algo simple, bueno, pero fue el primer caso judicial en Argentina sobre acoso sexual callejero. O sea, marcó una pauta de que si a vos te acosan, esa persona, digamos, va a tener que acudir a una citación judicial y demás. Es importante también destacar que cuando pasó todo esto, no había una ley de acoso sexual callejero en Capital Federal.
entró en vigencia meses después, así que pudimos hacer la denuncia y todo con la figura de hostigamiento. Esto lo digo porque hay muchas provincias donde no está el acoso sexual callejero, de hecho la mayoría no está, pero sí tienen hostigamiento, amenazas, persecución, etc. Bueno, así que fue, digamos, un final positivo que me parece importante destacar. Después, en el 2019, otro caso que ya me tocó como a mí hacer la denuncia personalmente, fue en el 2019, como decía, en Palermo, que es en Capital Federal. Yo estaba caminando por la calle y siempre que pasaba por un local gastronómico cerca de mi casa, la gente que trabajaba ahí, eran 2 o 3 hombres, siempre me gritaban cosas sobre mi cuerpo. Fue como un año más o menos que me gritaban cosas, hasta que un día me cansé, me harté, entré al local, hablé con el encargado, con el dueño, dejé asentado en el libro de quejas todo, les avisé que le iba a hacer una denuncia. Bueno, en ese momento despidieron a uno a raíz de todo esto. Es Julio Bathing Time. Nigger. Smoke a fucking blunt and ice. You a fucking stupid white bitch. Your Zoom code got me. You got me the code, it's stupid. Shouldn't stop giving me spotting bitch. Puta madre, puta madre, puta. Me parece que nos está queriendo hackear. No sé si la podés. Yo, you're such a spick, quitar. bitch. Sí, hay que echarlos. No sé si Bill tenés ahí para eliminar, porque ahí está. Bien. Esto puede pasar en Zoom, pero bueno, continúa con Tipareta, por favor. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Bueno, sí, unos graciosos que están ahí queriendo hackear. Ujú. Bueno, continúo. No nos van a callar. Bueno, como les decía, deben ser el que yo les venía contando. No sé si llegaron a escuchar que despidieron a uno de los empleados. Bueno, debe ser este que quedó un poco mal y hackeó. Bueno, como les decía, despidieron a uno en el momento y yo luego hice la denuncia en la Fiscalía de Género y a raíz de eso me presenté como querellante, aporté prueba, etcétera, para impulsar la parte penal. Y a la vez de eso inicié una acción civil contra los empleadores, justamente porque todo esto ocurrió en horario laboral y ellos, por las leyes civiles, tienen una obligación de seguridad por los hechos ilícitos cometidos por sus empleados. En la parte civil yo llegué a un acuerdo que fue de 100.000 pesos, obviamente, como les decía, contra los empleadores, y en la parte penal siguió el trámite hasta ayer. Yo no sé si ustedes creerán en energías o cosas raras, pero estuvo un año más o menos sin tener noticias, y justamente ayer me avisan a mí y a mi abogada que esta causa penal la archivaron. Por eso me parece interesante contarles cómo se va desenvolviendo todo en la práctica. El motivo del archivo, ustedes dirán, bueno, no encontraron pruebas. No, dicen que la causa prescribió. Ahora, me pongo a contar el plazo y no es así. El plazo para la prescripción son 18 meses, y contando que el año pasado, a raíz de la pandemia, hubo una suspensión de los plazos de un año, solamente transcurrieron 8 meses. O sea, hay 10 meses que no sé de dónde sacaron para decir que prescribió. Y literalmente dijeron, lamentablemente no nos queda más alternativa que, bueno, nosotros obviamente lo vamos a apelar, porque están mal contados los plazos, básicamente, pero esto voy a llevar también a una conclusión más al final de cómo está actuando la justicia, porque hay tanta gente enojada con el Poder Judicial que pide reforma feminista. Bueno, obviamente tiene que ver con todo esto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, eso sería el segundo caso. Y el tercer caso, que también lo inicié yo personalmente, fue también en el 2019, a fines del 2019, que yo estaba caminando cerca de mi casa. Ustedes dirán, es la cuadra de los acosadores, porque literal se juntaron todos los acosadores. No, nos pasa a todas las mujeres en cualquier lugar.
pero bueno, justo estos pasaron cerca de mi casa. Un hombre estaba en su auto, yo estaba caminando por la calle, un domingo al mediodía, me doy vuelta y veo que era un hombre que estaba en su auto persiguiéndome, básicamente. Me decía de todo, por qué no me subo a su auto. Bueno, yo ahí le grité, le dije que sí, y alcancé a memorizar la patente. Con ese dato de la patente hice la denuncia por teléfono en el Ministerio Público Fiscal y, bueno, quedó radicada una denuncia, después pedí un informe de dominio con esa patente, acá pedía todos los datos del registro de la propiedad automotor, pude acceder a su nombre, su domicilio, se escucha como, no sé, se escucha como voces de fondo. No sé si alguien tiene... Hay alguien que tiene el micrófono activado. Si nos muteas a todos directamente. ¿Ahí? Perfecto, ahí está. Pasa que hay alguien que tiene el micrófono activado, no sé quién es la persona. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Bueno, como les decía, hice la denuncia en la fiscalía, aporté toda la prueba, justo pedí también que las cámaras de seguridad que suelen haber en Capital Federal, del gobierno de la ciudad, de la policía, informen a ver si habían llegado a grabar lo sucedido, y efectivamente grabaron toda la situación mientras el hombre me perseguía por la calle. Bueno, aporté una serie de pruebas que fueron bastante conducentes, con lo cual en el plazo de 3 meses, menos 2 meses, citaron a la fiscalía a declarar a este hombre. Él tuvo que ir con un abogado y tuvo que hacer una probation, que es una suspensión del juicio a prueba, con lo cual se evita que tenga que pasar por todo el procedimiento judicial si cumple una serie de pautas como prohibición de acercamiento, prohibición de contacto, tenía que hacer un trabajo gratuito para Cáritas, asistir a un curso de género, porque ya hay cursos de género a esta altura. Y bueno, con toda esa información, yo inicié una acción civil, por lo mismo que en el otro caso, para reclamarle daños y perjuicios. Esta mediación es una mediación previa a un juicio civil que es obligatoria. Uno no puede iniciar una acción civil acá en Nación, en Capital Federal, si no pasas por esa mediación. Y bueno, fue todo por Zoom, porque fue el año pasado con la pandemia, pero llegamos a un acuerdo que me indemnizó con 60.000 pesos. Así que bueno, esos serían los 3 casos que yo tuve conocimiento, y también remarcar que en los 2 casos donde se reclamó una indemnización, lo conseguimos con éxito. Esto no fue una casualidad, de hecho el artículo 38 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres habilita a que por cualquier situación de violencia de género se pueda iniciar una acción de daños y perjuicios, y como les dije, el acoso sexual callejero está incluido dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, así que bueno, fueron resultados positivos. Ahora, en cuanto a la causa penal, ¿por qué fue que terminaron archivando la causa? A mí, después no sé si tendrán un comentario, esto es quizás una pregunta abierta, ¿cómo puede ser que habiendo tantas pruebas, de hecho uno de los imputados fue a declarar, fue el dueño del local a la fiscalía a declarar, a decir todo lo que pasó, decir que despidieron a uno? Habiendo tanta documentación, no había más posibilidad que archivar la causa. Te lo dejo planteado como una duda. Y también para finalizar, en cuanto, es algo que me preguntan mucho, bueno, Greta, ok, pero ¿cómo hago la denuncia? Está bien, vos hiciste así, pero ¿cómo lo hago? Bueno, va a depender de dónde estés, pero siempre hay fiscalías de género, comisaría de la mujer, el 144, el 137, si es una situación de peligro, el 911, así que hay distintos lugares. En el último de los casos, ir a una comisaría normal, pero bueno, yo no tengo una buena opinión en general, pero siempre vayan acompañadas, nunca vayan a hacer una denuncia solas, aunque sea un lugar especializado en violencia de género. Como le digo, nada les va a asegurar que las vayan a tratar bien, que les vayan a dar
atención la que se merecen. De hecho, hoy vi que hubo un fiscal, que es el fiscal Castro, que era el jefe del área de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, que lo denunciaron por abuso sexual, que es una locura. Él se especializaba justamente en eso, tenía que tener perspectiva de género, y sin embargo estaba abusando de un montón de personas. Así que es terrible la situación en la que estamos viviendo, pero bueno, es lo que nos toca. No quiero dar un mensaje de desesperanza, al contrario, utilizar todas las herramientas que hay, porque las leyes están, las fiscalías están, los teléfonos están, pero bueno, actuando, digamos, armando redes con abogadas especializadas y teniendo en cuenta estas situaciones que no son para nada gratas y que obviamente no nos merecemos, y merecemos vivir en paz y en igualdad. Así que eso sería todo. Gracias. Bueno, Greta, muchas gracias. Nada, les quiero pedir disculpas, pero la realidad es que en esta plataforma puede ingresar gente malintencionada a, bueno, querer molestar nada más. Así que con esto arranca Virginia. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Te voy a pedir si podés, por favor, compartirme algo para poner el video y comenzar. Bueno, también aprovecho mientras tanto a agradecerles al Instituto Leverson, a Vilma personalmente, por la invitación a participar junto con Greta, que bueno, Greta a mí personalmente me interesa muchísimo escucharla porque tiene justamente esto, ¿no? Hablamos muchas veces desde lo que es la teoría, las investigaciones que hacemos, pero bueno, eso también nos viene a compartir casos puntuales, nos trae buenas expectativas al hecho de ver que se puede conseguir, si bien no es una sentencia, pero sí se puede generar una reparación frente a este tipo de daños en el que las mujeres lamentablemente estamos muy acostumbradas a sufrir. Así que bueno, me parece muy interesante. Muchísimas gracias también, Greta, por compartir conmigo este espacio. Bueno, ahora bien, si ya puedo compartir la pantalla. A ver, no sé si todavía no me está dejando. Ahí te debería dejar. A ver, a ver. Probamos de vuelta. Ahí va, perfecto. Ahí está, ahora sí puedo. Y espérame que lo encontramos. Lo que quiero compartirles es justamente un video donde está, bueno, tiene que ver justamente con el movimiento Me Too y entender de qué se trató este movimiento como tendencia social, entender que, bueno, que comenzó en California, y a partir de ahí la mayor visibilidad que se le da a esta temática o puntualmente a este movimiento como el Time's Up es a partir de la denuncia de muchas actrices y personas que trabajan en el mundo del espectáculo por haber sido sometidas a situaciones de abuso por poder participar en películas, y bueno, y también en el caso de llegar a ser actrices famosas. Harvey Weinstein era un mega poderoso director, tenía una productora que, bueno, de las películas más reconocidas que hay en Estados Unidos, bueno, y esta persona justamente por su posición de poder lo que hacía era, bueno, hostigar y establecer como cierto filtro o exigencias a las mujeres para que si querían acceder a ser famosas, tenían que, bueno, hacer como esto que se conoce en Argentina como el casting sábana, y acá, bueno, es justamente donde, gracias a toda esta unión entre las mujeres, porque lograron animarse a denunciar. Que me parece también interesante lo que vos comentabas, Greta, porque justamente la prescripción, ¿no es cierto?, de estos casos es tremenda, porque genera justamente una situación de muchísima, ya de por sí es compleja la situación de animarse a la denuncia, y encima después, si tenemos que estar corriendo con los plazos de prescripción, es como, bueno, la justicia termina como de alguna manera naturalizando o no dándole importancia suficiente a los abusos que pueden sufrir las mujeres. Así que bueno, sin más preámbulos, les voy a compartir. ¿Están viendo la pantalla?
Bien, bárbaro. Bueno, ahí vamos. On this stage, I was very pregnant, and we talked about the beginning of a revolution. Today, my new daughter is walking, and because of you, the revolution is rolling. You told the world that time's up on violence. You told the world that time's up on silence. You told the world that it's time for a new day, time for a new locker room culture, time to think about every person's desires, needs, wants, and pleasure. So let's talk a little bit more about pleasure. I keep hearing a particular gripe about this cultural shift, and maybe you have too. Some people have been calling this movement puritanical, or a return to Victorian values where men can't behave or speak sexually around dainty, delicate, fragile women. To these people, I want to say the current system is puritanical. Maybe men can say and do whatever they want, but women cannot. The current system inhibits women from expressing our desires, wants, and needs, from seeking our pleasure. Let me tell you about my own experience. I turned 12 on the set of my first film, The Professional, in which I played a young girl who befriends a hitman and hopes to avenge the murder of her family. The character is simultaneously discovering and developing her womanhood, her voice, and her desire. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。主演结合了罗昂斯、胡波斯尼、瑞秋、莫妮卡。Otra vez estamos teniendo, ahí va. Gracias. I was so excited at 13 when the film was released and my work and my art would have a human response. I excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me. A countdown was started on my local radio show to my 18th birthday, euphemistically the date that I would be legal to sleep with. Movie reviewers talked about my budding breasts in reviews. I understood very quickly, even as a 13-year-old, that if I were to express myself sexually, I would feel unsafe, and that men would feel entitled to discuss and objectify my body to my great discomfort. So I quickly adjusted my behavior. I rejected any role that even had a kissing scene and talked about that choice deliberately in interviews. I emphasized how bookish I was and how serious I was, and I cultivated an elegant way of dressing. I built a reputation for basically being prudish, conservative, nerdy, serious, in an attempt to feel that my body was safe and that my voice would be listened to. At 13 years old, the message from our culture was clear to me. I felt the need to cover my body and to inhibit my expression and my work in order to send my own message to the world that I'm someone worthy of safety and respect. The response to my expression, from small comments about my body to more threatening, deliberate statements, served to control my behavior through an environment of sexual terrorism. A world in which I could wear whatever I want, say whatever I want, and express my desire however I want without fearing for my physical safety or reputation, that would be the world in which female desire and sexuality could have its greatest expression and fulfillment. That world we want to build is the opposite of puritanical. So I'd like to propose one way to continue moving this revolution forward. Let's declare loud and clear, this is what I want. This is what I need. This is what I desire. This is how you can help me achieve pleasure. To people of all genders here with us today, let's find a space where we mutually, consensually look out for each other's pleasure and allow the vast, limitless range of desire to be expressed. Let's make a revolution of desire. Bueno. Bueno, justamente... Eso soy yo, ya está. Me había quedado la grabación, disculpen. Bueno, como seguía mencionando, bueno, de lo que trata justamente, ¿no siento? El movimiento Me Too, con el que estuve trabajando y seguimos trabajando, y lo que nos trae hoy para debatir y discutir juntas es sobre las políticas públicas y cómo fue creando, ¿no es cierto?, la agenda sobre los temas que nos importan
para todos los géneros, como personas, como mencionaba Greta, las cuestiones de la dignidad humana, esto de poder sentirnos libres, de expresarnos, de vestirnos y de hacer lo que queremos, no sentirnos por eso culpables de algo, ¿no es cierto? Bueno, y también un punto que para mí es crucial cuando lo conecto con los espacios de trabajo, y acá sí conecto ya con el punto de lo que viene, conectándolo desde lo que fue en Hollywood, que se visibiliza, pero bueno, lo traemos a Argentina. Y también, esto me parece que es muy interesante que estemos hablando de todo, desde todo el país, ¿no es cierto? Donde sabemos que las realidades son distintas, y sabemos que como cada provincia es un mundo, algo un poco que comentaba Vilma cuando hablaba de Catamarca, pero digo, también sabemos que cada empresa es un mundo, y si hablamos del Estado también y las instituciones, bueno, tienen también estos lugares donde se naturaliza la violencia hacia las mujeres, que el acoso sexual sabemos que justamente es una forma de discriminación hacia las mujeres, ¿no? O sea, el impedirnos acceder a determinados puestos de toma de decisiones o de acceso a mejores salarios, tiene que ver justamente por estas cuestiones de discriminarnos por ser mujeres, y desde la manera en la que nos vestimos, o la manera en la que nos comunicamos, bueno, también se nos discrimina por eso mismo. A mí hay algo que también comparto muchísimo con Greta, es esta forma de cómo nos comunicamos, de una manera muy fuerte, ¿no es cierto? Me pareció interesante lo que decía también en este caso la actriz, donde decía, bueno, Natalie Portman lo decía, que nosotros necesitamos ser claras y decir lo que queremos, y que no por eso a nosotros se nos discrimine. Y me parece que a veces cuando queremos ser claras y ser contundentes con los mensajes que damos, a veces eso nos pone en un lugar en el que resultamos, pareciera que somos como agresivas, o no, se nos da como una connotación negativa por tener claro y exigir lo que necesitamos para una sociedad más justa y más equitativa y también igualitaria. Entonces, desde ese sentido, lo que me parecía también interesante compartir es eso, entender que ir viendo también desde una mirada esperanzadora, que los cambios se van dando. Si bien tenemos, como mencionó Greta también, ciertas leyes que fueron modificándose en el último tiempo, tenemos actualmente también la ratificación del convenio 190 de la OIT, que va a entrar en vigencia a partir del 23 de febrero del 2022, pero bueno, que ya fue ratificado por Argentina el año pasado, y el 23 de febrero, bueno, se envió la carta, ¿no es cierto?, a OIT, donde Argentina ya forma parte de este convenio, lo que implica que todas las empresas van a tener o sea, la cadena de responsabilidad por los abusos que se generen en el entorno de trabajo, la responsabilidad es también de la empresa. Si uno toma, en este caso, fallos, o toma habitualidad de lo que es cuál es el rol que cumplen las empresas cuando ocurren este tipo de abusos, como el caso de Weinstein, como puedo mencionar uno. También tenemos denuncias que se hicieron a Plácido Domingo, para nombrar personas conocidas, ¿no? También menciono, Gabriel Matzneff, perdón, que es un escritor francés muy conocido, ganó muchísimos premios, muy premiado, pero bueno, al punto donde la naturalización de la violencia o el abuso hacia las mujeres, él escribía libros donde contaba cómo él desarrollaba los abusos, y así todo era un prestigioso escritor. Digo, en los últimos años se reconoció que esto no estaba bien, los libros de él se quitaron de venta al público, y bueno, y hoy también tiene causas que está transitando por denuncias de muchas personas. Lo mismo, si me viene a la mente otro actor francés, no tengo el nombre presente en este momento, pero bueno, que hay varios que están empezando a recibir sanciones. Roman Polanski también, ¿no es cierto?, productor conocido, bueno, que tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos. Y bueno, y este tipo de cosas, digo, lo importante en todas estas cuestiones me parece que es entender y empezar a trabajar la desnaturalización de la violencia hacia las mujeres, y a la vez que se empiezan a penar este tipo de conductas, ¿no es cierto? Si bien, como digo, el convenio va a entrar en vigencia, y el rol de las empresas ya no es meramente de decir que venga la denunciante, o que pueda perder el trabajo por decir que sufrió un abuso, porque pasa muchas veces esto, ¿no? Uno no denuncia una situación de este tipo porque teme perder el trabajo, porque está en una situación
desventajosa de poder en el entorno laboral, pero bueno, acá hay que trabajar sobre canales para desarrollar justamente no una sanción a la persona que termina denunciando, sino justamente una sanción a la persona que es denunciada. Y entender, me parece muy importante que cambia se invierte la carga de la prueba de una manera. Ya no es que la persona que sufrió un acoso tiene que buscar testigos, pero que también están en la misma situación de que pueden perder el trabajo si denuncian a un jefe, o un gerente, o un director, sino que, bueno, justamente es al revés. Es la empresa la que tiene que trabajar y decir qué hace usted con esa persona, qué hizo, qué usted no cumplió para que esto ocurra en su empresa, en su entorno laboral. La idea es generar entornos más seguros para todas las personas, y creo que el punto de conexión entre lo que comentaba Greta y lo que comentaba yo es justamente eso, ¿no es cierto? Es que nos podamos sentir seguras en los entornos en los que nos desarrollamos, ya sea en la calle, ya sea en nuestro propio hogar. El convenio 190 también habla sobre la violencia doméstica, y también la interpela y la considera parte de los delitos sancionados. Y bueno, y también en los entornos de trabajo, que si bien muchas veces podemos hablar de otras cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de las mujeres para acceder a determinados puestos, bueno, me parece que eso es parte de romper estos pisos pegajosos y techos de cristal, donde decir, bueno, también hay un rol distinto del resto de la sociedad o de la cultura del entorno de trabajo, para que, bueno, pueda también sancionar estas conductas desvaliosas. Creo que si empezamos a ver que los hombres reciben penas por abusar, bueno, es algo que debería haber ocurrido siempre. El punto es que no ocurrió, pero bueno, creo que quedarnos con esto de que está empezando a pasar, que como decía Greta cuando tuvimos esta interrupción, no nos callamos más, sentirnos, creo que es importante esto de también sentirnos, crear redes, sentirnos acompañadas y saber que hay espacios donde se puede denunciar. 100% de acuerdo, y con esto termino, de que se pueda, de ir acompañada a hacer las denuncias, porque bueno, justamente todavía este cambio de paradigma no se da en todos los espacios, hay mucha resistencia a esos cambios, y bueno, creo que parte de esa resistencia es porque nosotros también tenemos que seguir compartiendo, visibilizando, hablando de esto, y aprender entre todos. Creo que estamos muchos deconstruyéndonos, y la deconstrucción de parte de nosotras es dejar de naturalizar esto, ¿no? O sea, no porque yo me vista, y acá tomo un poco tu tema, Greta, no porque me vista de determinada manera, me merezco que me digan cualquier cosa por la calle, o porque voy a o porque no sé, o porque tengo mi fisonomía es, no sé, es llamativa o provocadora. La palabra provocadora me parece tremenda, ¿no? Es como que digo, ¿por qué yo voy a estar provocando? Digo, es mi cuerpo, y a partir de ahí esto decir, sentir, no sé, hay mujeres que se sienten con culpa del cuerpo que tienen. Entonces, bueno, creo que esto es donde nosotros nos podemos, deconstruir en este sentido. No, es trabajar sobre nuestra seguridad, trabajar sobre desnaturalizar este tipo de conductas, y entender que el cambio es por el denunciar, y a la vez crear redes bueno, para que esto empiece a ser, basta de ser lo común, basta de ser lo normal, y bueno, sí, tu jefe te quiso hacer masajitos y vos no quisiste y sos histérica, bueno, quédate callada, no corresponde, y eso merece una denuncia y merece una sanción. Así que bueno, desde ese lugar lo que quería también compartir, y que lo que van a encontrar en el libro, si quieren pueden acceder, como comentaba Agos, desde la web misma lo pueden ver, es justamente esto, es contar cómo es el proceso del movimiento, cómo las redes sociales y cómo los movimientos sociales van transformando la realidad, y saber que esto ocurre en Argentina y ocurre en todo el mundo. Entonces saber que no estamos solas, que en un montón de partes del mundo está pasando lo mismo, que somos agenda, y aprovechar esta agenda para la construcción de políticas públicas. Por sobre todo, creo que hay que trabajar en la eficiencia de esas políticas públicas. Leyes tenemos un montón de leyes, somos reconocidos mundialmente por la cantidad de leyes que tenemos. Creo que hay que seguir trabajando en la implementación de estas leyes, y que la justicia, ¿no es cierto?, siga como, bueno, poniendo el foco en esto de generar y de construir entre todos una sociedad más equitativa y de mayor seguridad para las mujeres y demás géneros.
que se los considera, ¿no es cierto?, de más colectivos, se los llama, bueno, minoritarios, pero que si hacemos la cuenta sabemos que somos mayoría, pero bueno, tiene que ver esto también con el no reconocimiento de los grupos desaventajados de alguna manera. Así que bueno, bueno, eso era todo lo que yo quería para decir, y bueno, y ahora quedamos abiertos para escuchar sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, acá en el chat hay una pregunta para Greta. ¿Qué valor tienen las grabaciones o videos en estos casos? Genial lo que compartís, bueno, muchas gracias, y la próxima por sí, pedimos disculpas. Pero bueno, creo que se refiere a lo del acoso callejero. Me parece que sí. Se me escucha, ¿no? Sí. Sí. Me parece que sí, porque justo estaba hablando del tema de las denuncias, y sí, creo que sí. Sí, tiene mucho valor hacer si vos podés grabar en ese momento, o sacar una foto, o mismo lo que yo decía, me están diciendo valor probatorio. Sí, tiene valor probatorio, por supuesto. O mismo lo que yo les decía, si estás en un lugar que te parece que puede haber una cámara, pedir que pidan las cámaras de la policía, o mismo quizás pasó y al lado hay un local grande comercial y decís, acá veo que hay una cámara de seguridad, pedirla. De hecho, a mí me pasó en este local comercial que les contaba, que fue la policía a averiguar supuestamente las cámaras a todos los lugares, y contestaron en el informe la policía, no hay cámaras. Y después fui yo, una ciudadana de a pie, sin ningún operativo detrás, preguntando uno por uno, y encontré una cámara donde salía todo. Así que también es un poco darse maña e insistir, pero bueno, en respuesta a tu pregunta, sí, obviamente tienen valor. Perfecto. Bueno, siéntanse libres de plasmar sus preguntas acá en el chat. Bueno, si quieren lo podemos tornar un poco más interactivo. Como vos digas, Bill. Sí, podemos habilitar las preguntas, de pronto no somos muchas. Por ahí una pregunta para Greta. Greta, ¿vos tenés, por si acaso, algún conocimiento o algún sondeo nacional sobre las provincias que tienen ya leyes de acoso callejero? Sí, yo lo que una aclaración en primer lugar. Cada municipio tiene la posibilidad de sancionar su propia legislación contravencional. En total en Argentina hay 2.200 municipios. Yo no hice esta tarea de ver los 2.200, pero sí sé que, por ejemplo, en la provincia de Chaco, en provincia de Buenos Aires, Moreno, en Capital Federal hay. Y después hay algunos proyectos de incorporar el acoso sexual callejero dentro del Código Penal argentino. Hay hasta ahora creo que 3 proyectos. Eso lo que habilitaría es que ya no depende de cada provincia, sino que es un delito y es en todo el país. Pero como les decía, por más que en una provincia no esté el acoso callejero, pueden denunciar igual el acoso callejero bajo la figura de hostigamiento, amenazas, o quizás existe también, no sé, persecuciones, arrinconamientos, exhibición obscena. O sea, hay distintas figuras que se pueden utilizar. O sea, no dejar de denunciar porque no existe específicamente la contravención. Bien. Otra pregunta. Acá en el Zoom hay mujeres que son concejales de distintos municipios, y estaría bueno ver la posibilidad de poderlas asesorar para que ellas hagan como comenzar a legislar en sus municipios, o propuestas de legislación en sus municipios, para que quede que en cada municipio de la Argentina tenga su propia legislación específica por el acoso callejero. Y por ahí que nos hagas una diferenciación entre lo que sería una contravención, que es más específico, ambas lo puedan contestar porque son abogadas, la diferencia entre lo que es que esté legislado dentro de un municipio y que sea una contravención, o si es exactamente un delito, porque por ahí es lo que se confunde y no queda claro para el común de la gente, y esa mínima diferencia hace a que las mujeres se animen a denunciar cuáles son las implicancias, y tal cual como vos lo decías al principio, Greta, ¿no? Lo importante de cada vez que vamos a denunciar cualquier situación de violencia, acoso, lo que fuere, nunca ir sola. Es lo que siempre recomendamos, que las mujeres no vayan solas a hacer las denuncias.
¿Querés que responda yo o responde Vir? Bueno, en primer lugar, me parece muy, muy positivo si hay personas de distintas municipalidades escuchando. No sé si se quieren contactar conmigo, no sé, Vilma, si les querés pasar mi celular o el mail. Sí, me parecería fundamental para que se empiece Lo podemos hacer. Ujú. Genial. Mi mail, Sí, igual por las dudas. lo que a alguien le podemos hacer interesa. vía observatorio. Ujú. Bueno. Mi mail es greta.t.t@gmail.com. Y me pueden encontrar también en Instagram con mi nombre, que es Greta Galvaño, con B corta. O en Facebook también igual, Greta Galvaño. También tengo una organización de acoso callejero, que es LIDA, que está en Facebook, Libres de Acoso Callejero. Esos serían los canales. Respecto a la diferencia de la contravención o el delito, la diferencia sustancial es la condena. Perdón. Obviamente en una contravención siempre la sanción es menor, puede ser una multa, son cosas muy menores. Creo que también incluye arresto, pero son siempre días, siempre son cuestiones muy, muy menores. En cambio, todo lo que son delitos siempre conlleva un procedimiento un poco más complicado, las sanciones son más severas, así que a grandes rasgos esa sería la diferencia, pero igual son actos ilícitos, están reprochados en nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual más allá de que esté en un código contravencional o en el código penal, que de hecho muchas veces se confunden, hay códigos contravencionales que están sancionando cuestiones que ya están previstas en el código penal. Más allá de eso, es importante tener en cuenta que ya no es legal el acoso sexual callejero. En la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es la 26.485, modificada por la 27.501, incorporó el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género. Así que ya no se puede decir en ninguna parte del país que, bueno, no hay ninguna ley de acoso callejero, porque la hay. Bien, para agregar me parece, o para resaltar, me parece interesantísimo lo que acabas de decir, Greta, que justamente a través de la ley de violencia de género, ¿no es cierto? Si bien quizás no está creada la tipificación puntual sobre el acoso callejero, o sea, esta es la vía de acceso para poder reclamar, bueno, y obtener algún tipo de resarcimiento o reparación por ese tipo de conductas invaliosas que le ocurren a una persona que no esté en el entorno de Capital Federal o Provincia de Buenos Aires. Digo, está buenísimo esto, ¿no? Saber que hay una vía de acceso para llegar a denunciar y a obtener algún tipo de reparación por estas acciones. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si no saludé hoy porque bueno, ya estaban por arrancar. Mi nombre es Tamara Herrera, soy de La Pampa. Aparte de participar del observatorio, estoy trabajando con una actual diputada provincial que es Agustina García. Nosotros estamos viendo el tema de incorporar la modificación que hubo, donde incorpora el acoso callejero a la ley nacional, porque no está aprobado en la provincia aún. Fue presentado en 2019 y está archivado eso, así que estamos viendo esa posibilidad. Y también estuvimos trabajando respecto de lo del 190 del convenio, que creo que lo nombró Virginia. Nosotros presentamos tanto la adhesión al convenio, como también cuando salió. Quería consultarte porque dijiste algo como que recién entraba en vigencia a partir de febrero, ¿puede ser? Sí, entra en vigencia a partir de febrero del 2022. Justamente esto es particular, o sea, a ver, esto es particular de todo lo que son las sanciones, todo lo que son los convenios internacionales, por ser de OIT. Lo que implica es esto, ¿no? Es dar un plazo desde que se sanciona hasta que se pone en vigencia para que las partes intervinientes puedan desde capacitarse a entender, bueno, justamente cómo llevar adelante, como decía, estos protocolos, desarrollo de canales para denuncias, y cómo, bueno, también a la vez, básicamente la capacitación y la concientización,
por sobre todo para las distintas personas que, bueno, que intervienen en el ámbito de trabajo, que es justamente este caso donde nos ocupa. Pero sí, entra en vigencia a partir de ese momento y digo, me parece muy importante porque es como lo que venimos hablando, ¿no? Es ese cambio de leyes con perspectiva de género que implican esto, justamente hablar de la violencia doméstica como justamente de consideración de abuso y puntualmente también de violencia hacia las personas en general, que la cadena de valor sea todo. Vieron que hoy tenemos en día la consideración del in itinere, ¿no? Y la situación de que hay una situación de conflicto o ocurre algo, la persona desde que sale del trabajo hasta que llega a su casa, ese lapso de tiempo está contemplado y cubierto por la empresa. Bueno, ese concepto del in itinere se hace extensivo a toda la cadena de valor de la empresa. ¿Qué significa esto? Digo, no solamente se ocurre alguno de estos tipos de abusos en la empresa misma, en la sucursal, sino también, por ejemplo, bueno, ahora con el tema COVID un poco nos cambia el contexto, pero digo, me tengo que ir por trabajo, tengo que viajar a otra provincia, bueno, lo que se ocurre algo en el hotel o en algún espacio que yo estoy también trabajando, me ocurre algo así, en ese espacio también estoy cubierta. Y ahí es donde también se puede hacer la denuncia. Digo, es mucho más amplio, comento también la cuestión de la violencia doméstica y bueno, y también el punto de los proveedores también de la empresa, si ocurre algún tipo de estos delitos, también son responsables y tienen que también trabajar en pos de cubrir este tipo de desigualdades. Así que sí, entra en vigencia a partir de febrero del año que viene y este es el tiempo que tenemos para capacitarnos, para preparar a todos los equipos y bueno, y por sobre todo creo que lo fundamental es generar los canales de comunicación en las empresas para que se puedan hacer las denuncias y no solamente tener que ir a hacer la denuncia penal, como ocurre hoy en día, que bueno, ¿no es cierto? Sos vos sola contra toda una empresa, que bueno, que sabemos que tenés todas las de perder porque la empresa generalmente termina como cubriendo a la persona o, bueno, o la trasladan a otro lugar, algo muy común que vemos, dependiendo a veces también incluso de la fuerza, y que sabemos que eso no cambia nada, porque es solamente llevar o sea, la potencialidad de nuevos delitos en otras áreas, con lo cual, bueno, me parece que es importante esto, ¿no? Como que las empresas van a tener que también ser mucho más, listo, es cuidar el entorno donde trabajan y a la gente que contratan, y de a poco ir cambiando esta cultura machista de que a veces empieza como un chiste, como una broma, y no es cierto, y bueno, después puede terminar, en este caso puedo recomendar, y ya que estamos hablando del tema, me vienen a la mente una serie donde trabaja Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue ahora en este momento, The Morning Show, y muestra justamente las consecuencias de un abuso cuando se desarrollan estas situaciones de poder, donde, bueno, ¿a dónde puede llevar un abuso? Se las recomiendo, es muy interesante, y lo que ocurrió, como la traigo a colación porque justamente esta serie se había presentado oportunamente, iba a ser de una manera, ocurre el Me Too, y cambian toda la temática de la serie justamente por eso. Jennifer Aniston fue una de las actrices a la cual Harvey Weinstein, bueno, porque ella no accedió a nada de parte de él termina como denostando públicamente, y bueno, ella de alguna manera devuelve desde el lado de la comunicación, desarrollando una serie con esta otra productora que trabaja muchísimo series que tienen que ver con la perspectiva de género, y bueno, y relata todo un caso de lo que ocurre cuando son denunciadas personas que tienen muchísimo poder y que cometen abusos en entornos de trabajo. Se las recomiendo muchísimo, es una serie que ya debe tener 1 o 2 años, pero es muy buena y creo que es fuerte desde el momento de entender el impacto que le produce a la víctima de abuso, ¿no? Entonces, lo que implica también, ya que estamos hablando de las cuestiones, acá vuelvo a lo jurídico, a lo que implica esto de la revictimización concreta, hemos hablado de esto, ¿no? Cuando tiene que hacerse la denuncia, cómo se establece, qué es lo que exige la ley para las mujeres, ¿no es cierto?, al momento de tener que de ir a llevar adelante la denuncia, cómo bueno, desde la revictimización hasta también el trato que se le da, que a veces esto del falso testimonio, como que queda en duda siempre, ¿no es cierto?, lo que denuncia la mujer hasta que no se termina de probar.
No sé si algo de eso te acordás de que hemos hablado, querés compartir, como que me acuerdo que también lo conversamos, que parece que está bueno para traer. Sí, sí, es verdad que lo habíamos hablado, que es tremendo, que pese a que se supone que debería ser un procedimiento sencillo, rápido, en la práctica no es así, te revictimizan, desconfían de tu testimonio. Sí, ahora me estoy tratando de acordar de algún caso en particular, en realidad son cotidianos, pero no se me viene a la mente ninguno. Pero sí, es como vos decís, es tremendo. Sí, es como que queda siempre la palabra de la mujer en duda, ¿no es cierto? Digo, ¿cuántas veces tenés que, digo, y hasta ese es este mito, ¿no? Que siempre cuando se busca por la resistencia misma de la concepción machista de que la mujer es o desde provocadora, o es complicada, conflictiva, dicen, no, bueno, la cantidad de denuncias falsas, y cuando verificamos la cantidad de denuncias que se hacen, y cuando se constata la falsedad, no superan el 1 o 2%. Entonces digo, no es esto de seguir construyendo o de hacernos creer que si denuncias está mal, porque ojo que si denuncias, bueno, hemos visto casos, si hablamos del mundo del espectáculo nacional también, ¿no? De cómo se busca acallar la voz de las mujeres con contradenuncias y con juicios millonarios, para justamente mantener sometidas, calladas a las mujeres y no decir nada por lo que ocurre con esto. Así que sí, yo tampoco ahora me viene con un caso puntual, pero digo, sí son estas cuestiones donde me parece que es importante seguir trabajándolo, seguir, si hay que denunciarlo, si hay que denunciarlo, no, sino denunciarlo, no naturalizarlo, no creer que somos nosotras lo que hicimos algo mal, no porque como nos vestimos y nos merecemos que nos traten mal. Y traigo también un ejemplo que a mí me gustó mucho cuando la escuché por primera vez a Greta contar este caso de decir que desde muy chicos sufrimos el abuso callejero, ¿no es cierto? O sea, ¿quién no fue por la calle cuando es chiquita? Lo que pasa hoy con las adolescentes, digo, hoy, bueno, yo estoy acá con los auriculares, pero para esta clase, pero digo, lo que nos ocurre cuando vemos a las chicas por la calle que van con auriculares y sabemos que van con auriculares porque no quieren escuchar las barbaridades que les dicen, y son nenas, ¿no es cierto? Hay toda una cosa muy perversa del hombre con la chica vestida de colegiala, digo, y todas esas cuestiones que parecen normales, el piropo, ¿no es cierto? Como esta cuestión del entorno público y privado, el lugar de la mujer y el lugar del hombre. Entonces me parece que, bueno, en ese lugar también está bueno seguir trabajando en la desnaturalización de este tipo de conductas que son totalmente nocivas. Nosotros, si vemos a un hombre que sale a correr, por lo menos acá en Buenos Aires, sale a correr con el torso desnudo, no salimos todas a decirle cosas, o no sé qué. No. ¿Por qué nosotras sí tenemos que estar cuidándonos qué nos ponemos o qué no ponemos? Porque a ver si nos dicen algo, ¿no? Me parece que es repensar esto. El problema no somos nosotras. Y me parece que hay un punto que hay que seguir trabajando, y insisto en estos espacios de concientización para saber que las cosas son de otra manera. Uno ve nuevas generaciones y también se animan más a ir contra estos estándares, pero bueno, digo, personalmente me pasa a mí que a veces es como que pienso que me pongo antes de ir a algún lugar, y me parece que es como que ahí perdemos libertad. Hay una pregunta de Mirta Aguirre para el panel. Les pregunto si desde el Ministerio de Género y Diversidad es contemplado para la capacitación. No sé para quién es esta pregunta, pero bueno. A ver, la pregunta sería si la capacitación surge desde el ministerio. Sí, me parece que esa es la pregunta. Puedo comentarte que de alguna manera con la creación del ministerio, bueno, yo como cuando me hicieron la presentación, comentaba que participé en capacitaciones para entornos como eran desde los jueces, cámaras de senadores, diputados a nivel nacional y provincial, y también, bueno, en escuelas. Lo que sí se ve es que, bueno, lo que sí ocurría desde el Ministerio, desde la Secretaría de Derechos Humanos, perdón, sí se desarrollaban este tipo de capacitaciones. Cuando se crea el Ministerio de Género y Diversidad, de las Mujeres, conocido, mayormente conocido por ese nombre, hoy en día es quien nuclea
de manera transversal todo lo que tiene que ver con las políticas de género y diversidad. Con lo cual, en teoría, sí, el mismo hoy se articula desde el Ministerio para todos los demás organismos estatales y provinciales. La ley Micaela es una de las leyes, bueno, que justamente trata por sobre todo, ¿no sé, por la capacitación de funcionarias y funcionarios públicos en este tipo de temáticas. Sí, igualmente considero, o sea, que venimos viendo la actuación que viene teniendo el ministerio y todo lo demás. Nosotros anteriormente, como cuando recién relanzamos nuevamente el observatorio, hicimos como un pantallazo de cómo están trabajando en nuestras provincias. Y puedo decir que en realidad, o sea, en la provincia de La Pampa la semana pasada se votó la modificación del nombre de la Secretaría de la Mujer a Secretaría de la Mujer, Género y Diversidades. Y el gobernador en su discurso, más allá de que no tiene ninguna ministra mujer, habla de cambios trascendentales para la Secretaría, y el único cambio trascendental que dio y de fondo fue el nombre únicamente. Entonces, hay que ver lo que realmente tenemos, ¿no? O sea, ver nosotras cada una desde nuestras provincias. Vos dijiste algo como que las leyes están, pero hay que hacerlas valer, ¿no? Hay que ponerlas en práctica. Nosotros tenemos realmente, con la diputada con la cual trabajo y desde las correligionarias que estamos trabajando en género y demás, hemos presentado varios proyectos. No sé, tenemos un proyecto de cesantía laboral para el violento y está totalmente cajoneado. Y después se jactan de hacer cambios estructurales para el tema sobre la violencia de género. Hay que considero que estas charlas nos sirven a nosotras para potenciarnos en nuestras provincias y ver qué es lo que tenemos, cómo funciona. Lo del convenio 190 yo creo que va a ser una herramienta fundamental, porque nosotros presentamos también un proyecto para el tema de la violencia laboral, y te decían, pero violencia laboral lo tenemos que tratar dentro del Estado, no nos podemos meter con los privados. ¿Cómo que no? Entonces, teniendo esta herramienta del convenio 190, nosotros ahí podemos dar un hincapié en lo que es privado también, no solamente estatal, porque te dicen, bueno, la Cámara legisla para el Estado, para lo público. Esto nos da como una herramienta más para empezar a trabajar desde otros lugares que por ahí te dicen, bueno, pero tienen convenios colectivos de trabajos distintos. Sí, pero la violencia la seguimos teniendo tanto en el privado como en el público. Totalmente, totalmente. Y es por eso lo interesante de este convenio, justamente que habla de todos los ámbitos, habla también de la relación sindical, ¿no? De la representación incluso sindical, que todavía respecto a género tiene una deuda enorme por saldar. Y bueno, y con lo que decís respecto a la cuestión de esto, hay mucho todavía de mucho marketing, ¿no? Sobre hablar de temas de género, pero cuando vamos a la práctica, en la realidad que está cambiando, falta mucho. Creo que sí, y comparto totalmente que este tipo de charlas nos invitan a conocer prácticas que se desarrollan en otros espacios del país, en otras regiones. Personalmente, para mí, lo que nos vino a compartir Greta es justamente eso, ¿no? Contarnos de las buenas prácticas, de saber que se puede ir en contra de una cultura que nos discrimina muchísimo y que, bueno, dice, bueno, a mí esta frase que mucho lo escuchaba estos días, ¿no? Calladita quedas más bonita. Y bueno, justamente eso, me parece compartir buenas prácticas, saber qué ocurre en otras provincias, saber qué se puede hacer y saber que los resultados están. Digo, Greta para mí es como una referente, no es como, sino que es la referente en este tema, porque bueno, justamente mostrar que, ¿no es cierto?, cuando uno se pone, cuando está la voluntad de hacer un cambio, se puede lograr. Hay que ir contra las estructuras, pero bueno, tenemos las leyes, tenemos que ponerlas en práctica, tenemos que hacerlas valer, y encontrarle el camino desde las buenas prácticas que tenemos cada uno en nuestros espacios, y me parece interesante también esto, compartir esa red para bueno, encontrar cuáles serían las estrategias para que esto se pueda cumplir.
¿Puedo hacer un aporte? Ahí, sí, ahí, perfecto, eso estaba por decir Agostina. José Luis y Villada estaba Sí, pidiendo sí, la ha palabra. levantado la mano, puede, sí, sí. Muchas gracias. Yo escuchaba atentamente las exposiciones, no quiero ocupar mucho espacio. El caso de Greta es emblemático, o los 3 casos que presento. Porque creo que en toda esta situación tenemos 2 problemas. Yo vivo en Salta y estamos tratando de vertebrar algo, a pesar de que en el 2016 presentamos un proyecto de código penal integral, todo, completo, donde incluíamos un capítulo específico que no tiene nuestro código penal, que es de delitos contra la dignidad de la persona humana. Y allí habíamos incluido todas las formas de acoso, la trata de personas y otras formas de violentar al individuo en su dignidad, no en su libertad o los valores a los que estamos acostumbrados, sino de la dignidad, que increíblemente también está proclamado por el Código Civil, pero no claramente definido. Y de lo que estamos hablando fundamentalmente, me parece, o de los casos que ustedes están mencionando, son ataques específicamente a la dignidad del ser humano, y no solamente le tocan a la mujer, le tocan al niño, le tocan a todos los sectores vulnerables, e inclusive nos pueden tocar a veces a los hombres. Y lamentablemente la herramienta legal común con la que podemos contar hoy en todas las provincias que no tenemos una legislación específica, como ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el Código Civil, que en el artículo 52 y 53 refiere a los derechos personalísimos, y en el 1737 en adelante a la obligación de indemnizar e inclusive publicar la sentencia. ¿Por qué les digo esto? Porque lo de Greta tiene un valor simbólico mucho más grande que el resultado mismo que considera, y lo digo con todo respeto, y esto es que visibilizó al sujeto, al agresor, visibilizó a la empresa, las puso en evidencia. Creo que una de las cuestiones fundamentales es, a los fines de una futura legislación en cada provincia, y si eventualmente vamos a luchar por una legislación nacional penal harto merecida, porque es un ataque a la dignidad del ser humano, y por lo menos yo vengo sosteniendo de toda la vida en mis publicaciones que vida y dignidad son valores irrenunciables previo a cualquier ordenamiento jurídico inherentes a la naturaleza humana, de modo que son indiscutibles, irrebatibles, no tienen ningún tipo de pero ni cortapisa. Tendría que estar mucho más protegido y no lo está. Entonces yo creo que hay que trabajar, discúlpenme, con todo respeto lo digo, fuertemente por este tema, concientizarnos de que a la hora de legislar trabajemos sobre la dignidad de la persona humana en todos sus niveles, porque entonces sí vamos a abarcar sin necesidad de detallarlo. Va a estar presente en la calle, en su trabajo, en la escuela, en su labor diaria, en su vida intrafamiliar y aún en su vida social. Y la segunda cuestión, Virginia, totalmente de acuerdo, yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte, lamentablemente, de concientización, porque lo digo como penalista y como ex juez penal. La ley no genera costumbres, son mentiras. En cualquier país del mundo a lo mejor funciona como un motivador positivo. En nuestro país no. En Argentina la ley se ignora olímpicamente, vamos a ser sinceros. O sea, las agresiones siguen sucediendo. La ley ustedes la instauraron en Cava hace 3 o 4 años, y fíjate, Greta está sugiriendo que no vayan solas a denunciar. Justamente a un centro que se tiene que ocupar de esto con más celo que ninguno. Y lamentablemente hay un problema que trabajar fuertemente del sustrato cultural y del sustrato del pensamiento, digamos, de la ideología con la que nos movemos, sobre todo no les voy a decir a ustedes, ni saben lo que es la provincia del norte, es mucho más fuerte. Entonces, a ver, si existe la ley, es muy posible que al sujeto le reciban la denuncia y le busque la vuelta a la misma autoridad para ver cómo lo zafa, por un problema de creencias y de ideologías. Entonces, caemos de nuevo en lo que les decía al principio. El Código Civil nos da un instrumento para que nos indemnicen por cualquier ofensa a la dignidad o cualquier derecho personalísimo, pero nos obliga a probar
obliga a la persona ofendida a probar el daño que ha sufrido, que es lo que un poco contó Greta, tuvo que salir a buscar las cámaras, tuvo que salir a buscar los testigos de ella, porque la propia policía no lo hizo. Vamos a ser sinceros en esto, creo que no hay que ser iluso o ingenuo. Lamentablemente conozco el funcionamiento de la justicia del otro lado del mostrador, como también de las agencias de seguridad, y hay que hacer un trabajo muy fuerte de sensibilización y de visibilización de la problemática. A mí me da mucha gracia, no sé si ustedes lo han notado, mucha gracia no, me da furia, que en los casos de femicidios que hemos tenido últimamente, sacan la cara de la víctima, exponen la cara de la víctima y la del victimario tapada, en todos los medios de difusión. ¿Por qué no ponen la cara del victimario? Si es el peligroso que quedó vivo y dando vuelta en la sociedad. ¿Por qué la escrachan, entre comillas, a la víctima? ¿Por qué la siguen sacando a la víctima en cuanta foto, diario o artículo de las noticias hay? Y al victimario no lo muestra nadie. Y el tipo está acusado, es más, hasta se confesó, se quiso suicidar o se suicidó. Y no lo sacan, le tapan la cara. ¿De qué lo están protegiendo? Eso pinta la ideología con la que nos movemos en Argentina respecto a estos problemas. Quería hacer nada más que este aporte y decirle que, bueno, gracias a las gestiones de Greta y las chicas que se han entusiasmado fuertemente aquí en Salta, vamos a trabajar en la misma dirección que lo están haciendo ustedes. Así que agradezco el contacto y la oportunidad de compartir esta charla, que estuvo muy buena, muy esclarecedora. Gracias. Hola, José. Muchas gracias por estar participando. Es un honor enorme para mí que hayas escuchado toda la charla. Y sí, comparto todo lo que decís. Es tremendo. Yo también trabajo en el Poder Judicial, así que hay un montón de cosas que igual no trabajo en el área penal. No sé cómo reaccionaría viendo todas estas situaciones, pero sí a la vez me doy cuenta de que hay un montón de situaciones que no van más para el momento que estamos viviendo. Ya tenemos que avanzar, o sea, no se puede seguir aceptando que a una nena de 8 años le estén gritando cosas, o como decía, que en los ámbitos de trabajo las acosen, o que les archiven las denuncias. Bueno, lo que me contaba que me quieren hacer a mí, que voy a estar todo el fin de semana preparando el escrito de apelación. Tenía otros planes, pero bueno, ahora voy a estar con la apelación. Es terrible, sí, tal cual, también la capacitación a los funcionarios y demás. Lo que vos decís del Código Civil y Comercial es cierto, de hecho yo me basé en eso para ir por la parte civil y reclamar el daños y perjuicios. También quería aportar que acá en Capital hay una ley de discriminación que seguramente Vir la conoce, que se invierte la carga de la prueba. O sea, si vos denunciás que sufriste un hecho de discriminación, que el hecho de que te acosen en la calle también podría llegar a tomarse de esa manera. Yo nunca lo probé, pero bueno, es una posibilidad. Ahí se vierte la carga de la prueba, y el que tiene que probar que no acosó o que no efectuó ese acto de discriminación es el denunciado. Después en la práctica, si se aplica o no, creo que depende mucho también de las fiscalías, de muchas cosas, pero sí hay casos que yo vi que se resolvieron bien. Por ejemplo, en un local, ¿cómo es? En estos lugares para bailar, ya hace tanto que no voy, un boliche. Un boliche. ¿Cómo es este lugar? Ese lugar. Pandemia, la pandemia. Y esos lugares que va la gente que se amontona. Bueno, una chica trans, y no le permitían el ingreso, muy conocido, hace 2 años, porque decían que era travesti, no sé qué, el de seguridad se estaba burlando de ella. Ella fue, hizo la denuncia, recayó en una fiscalía especializada en violencia de género acá en Capital, le clausuraron el local, una denuncia, tuvo que ir a una mediación, reparar una multa en realidad de 40.000 pesos, bueno, pero tuvo una consecuencia ese Rosewood, es el boliche, y la verdad que me parece muy importante. Y de hecho yo me basé en ese antecedente para reclamar contra los empleadores de ese local comercial. O sea, fue toda en la misma semana, yo les llevé impreso esa causa para que la lean, y bueno, ahí fue que llegamos a un acuerdo. Ese es un recurso bárbaro. Disculpame perdón por tomar la palabra. Ese recurso de ir contra la empresa, contra los empleadores de estos sujetos, es un recurso fantástico. Y te digo porque, vamos a ser reales, ¿qué empleador se hace responsable de las conductas de sus empleados? Pero el golpe que le das, yo te aseguro que ese tipo se queda sin trabajo indudablemente ese mismo día, y la empresa va a pagar
de la mejor manera posible, porque no quiere más lío, no quiere tampoco que se la desprestigie. O sea, acá entre nosotros una buena estrategia procesal la tuya, muy buena. Sí, de hecho, cuando salió todo este tema que se hizo público, se hizo bastante conocido, me decían, pero ¿por qué no le reclamás a los empleados? Bueno, y ahora me entero por lo que dice Virginia, que el convenio, el OIT 190, sí. Está incorporando todo esto, que digo, se ve que tan errada no estaba, porque ya se está a nivel internacional, se está planteando esto. Así que sí, me parece que en gran parte es la solución, porque si lo llevas al plano particular de cada persona, después anda a reclamarle. De hecho, me pasó con esto, lo que les contaba, la parte penal, esto no lo voy a contar en realidad, uno no contesta las citaciones en la fiscalía, o sea, se lo tendría que declarar rebelde, pero nunca se lo declaró, y como no se presentó, se lo archiva. O sea, una persona que se presenta y termina con una probation, termina en una situación mucho más desventajosa que una persona que la están citando y no aparece. ¿Me explico? Es una locura. O sea, es como que te están diciendo, mejor, si te citan una fiscalía penal, no vayas. O sea, vas a tener menos problemas a que si vas. Una locura. Es lo que terminó pasando. Absolutamente. Sí. Total. Sobre esto mismo que comentabas, Greta, sobre la ley antidiscriminación, bueno, es una ley que tenemos desde el año 88, de 1988, cuando son todas esas leyes, ¿no es cierto?, que son súper, ¿cómo decirlo?, revolucionarias para el momento del regreso a la democracia, y bueno, se empieza a trabajar muchísimo sobre cuestiones de derechos humanos, y esta ley, bueno, es la 23.592, algo fundamental también, esto que decís, es que tiene valor probatorio. El organismo que justamente maneja estas cuestiones es el INADI, y la denuncia se puede hacer también a través del sitio web, y la sentencia de la discriminación, como hoy la discriminación, bueno, es un delito penal, hay una cuestión también a veces difícil de probar, pero bueno, justamente tener el valor probatorio que tiene el dictamen del mismo INADI sirve también como para sumar a la denuncia que se desarrolla, o sea, ¿no?, a crear bueno, no me está saliendo la palabra, en este momento vos, Greta, que sos más litigante que yo, vas a decir, a la demanda, sirve justamente también el agregar el dictamen de reconocimiento del INADI y de la discriminación. Entonces, digo, acá vamos hablando de varias herramientas, digo, por un lado tenemos esto, ¿no?, también ir contra la empresa, no solamente contra el empleado, sino también recurrir al formulario de INADI, y que también se haga por esta vía expedita, y bueno, y también juntar todo el valor probatorio que se tenga para poder, bueno, tener un buen resultado frente a un delito de este tipo. Igual acá en Capital hay una ley de discriminación, aparte de esa que vos decís. Vos te referís a la sí, que salió en los últimos años, sí, perfecto. La 5.000, no me acuerdo exactamente, pero sí. La de Buenos Aires. La de Buenos Aires. Claro, es una, la que nombré es la 23.592, es la nacional. Pero sí, la de Ciudad de Buenos Aires. No recuerdo el número, pero ya lo voy a buscar y también lo comparto. Pero sí, me parece que está bueno, es justamente ir encontrando distintas vías para reducir el ámbito de que, a ver, igual todavía falta mucho de concientización y sensibilización en los operadores judiciales sobre esta temática, pero bueno, digo, me parece que es darle, como ha salido Greta varias veces en los medios, ¿no?, darle difusión a este tipo de sentencias, y bueno, es también, como se ve mucho, ¿no?, se empieza a generar como un efecto dominó, es decir, bueno, esto está pasando, no son todas malas noticias, no es que tenés que bancarte cualquier cosa, sino que bueno, hay que ponerse en el tema y se pueden obtener resultados positivos. Algo sí, también... Bueno, como... Sí. No, los dejo cerrar. Bueno. Digamos un poquito por la hora, más que todo por Greta. Por Greta, sí. Más que todo por Greta, porque sabemos que tiene la agenda como bastante complicada. Agos, que estaba moderando, se quedó sin luz, se quedó sin compu. Muchísimas gracias, José, la verdad que ha sumado muchísimo a este panel. La idea un poquito,
creo que los temas que hemos tocado totalmente necesarios porque estamos dándole visibilidad al acoso callejero y a un movimiento internacional global que tiene que ver una cosa con la otra. Hoy por hoy todas estas situaciones de acoso callejero, violencia de género han tomado visibilidad gracias a los grandes movimientos que han encarado las mujeres a falta de que la justicia sea efectiva. Entonces, esta es la cuestión, poder darle visibilidad a través de cada una de las organizaciones, de los institutos. Es como que uno tiene que estar militando estos temas para que la justicia dé fallos acorde a las situaciones y a las mujeres. Hoy por hoy los movimientos de mujeres han terminado efectivizando los fallos o la justicia que están esperando las víctimas. Creo que la ley de víctimas en las provincias no está regulada y el acceso a la justicia para las víctimas es lo que nos está faltando. Por ahí, Vir, si querés hacer un cierre, Greta también, desde el Observatorio de Género le agradecemos la presencia a cada uno de los integrantes y los que ha participado. Dejamos abiertas estas charlas y este ciclo de charlas Violeta. El próximo tema va a ser autonomía económica de las mujeres, que también está relacionado con la violencia, porque cuanto a menos autonomía económica, menos posibilidad de las mujeres para salir de este círculo de la violencia, y cómo todos estos temas terminan siendo transversales a las faltas de políticas públicas efectivas que tienen en las provincias y más que todo en la Argentina, ¿no? Cuando hablamos del interior, hablaba José de Salta, veo personas de Jujuy, yo soy de Catamarca, pero en los interiores profundos de las provincias, el acceso a la justicia y a la visibilización de estos temas es totalmente inaccesible. En la última evaluación que hicimos de sistemas de protección para mujer nos dimos con una realidad muy cruda. No todas las provincias cuentan con juzgados especializados, con personal capacitado. Recién hemos arrancado un proceso de capacitación de Ley Micaela. Creo que es un proceso largo, un camino que lo tenemos que encarar todas juntas y visibilizando desde distintos espacios. Así que desde ya muchísimas gracias por sumarse, un lujo, vuelvo a insistir, un lujo tener dentro del observatorio, formando parte del observatorio Moisés Levenson, a Victoria, a Virginia, perdón, y a Greta. Han hecho de nuestro observatorio un gran plantel de docentes, así que a todos muchas gracias y por favor, Vir, si querés cerrar, Greta también, 3 minutitos para cada una, más que todo por los tiempos de Greta, ¿no? Lo mío muy cortito, simplemente, bueno, se había mencionado también la cuestión de la falta de perspectiva y la cuestión también de los privilegios que había en los medios masivos de comunicación sobre la cuestión más del privilegio de la masculinidad. Me parece interesante esto de también seguir trabajando lo que es la comunicación con perspectiva de género. Pareciera que no, pero las palabras construyen mundo, y esto que cuando se menciona una noticia, ¿no? Esto de murió la mujer y decir, no, la mujer la mataron, digo, ¿no? O sea, esta cuestión de empezar a hablar con las palabras exactas, la mató un hombre, digo, y cuando se habla también, pero también, y acá también hablar de esto que mencionabas vos, de Vilma, de esta cuestión de la importancia de los movimientos sociales. El Me Too, como digo, como desde el libro mismo lo mencionábamos, en la cuestión global, pero en el capítulo que yo participo, que es el capítulo 6, que es el capítulo de Argentina, el libro es interesante, o invito a que lo puedan ver para conocer realidades de todo el mundo. Digo, están todos los continentes del continente americano, tenemos, bueno, Estados Unidos, Colombia, Brasil, México y Argentina. Y en el caso de Argentina también hago la conexión desde el movimiento Me Too y el movimiento Ni Una Menos, que, bueno, si hablamos de poner en agenda los temas de las mujeres, digo, Ni Una Menos, si bien los movimientos feministas vienen desde el siglo pasado, no es que existe el feminismo a partir de Ni Una Menos, pero sí reconocer esa masificación, ¿no? Y que sea una cuestión de que se discute en todos lados lo que nos pasa a las mujeres,
Me parece que es muy interesante, muy valioso y seguir replicándolo, y más en esos lugares del país donde falta tanto más trabajar. Así que me parece que está bueno como dar fuerza, dar aliento, ser punta de lanza para, bueno, compartir buenas prácticas y ir cambiando la realidad en todos los entornos que cada uno se desarrolla. Gret, no sé si querés. Greta. Sí. Estaba esperando que me avisen. Yo agradecer en primer lugar a Vilma por la invitación, a Virginia, a Agostina, a todas las personas que escucharon esta charla, a Jorge también muy especialmente. Muchas gracias por haber escuchado todo. Y bueno, acotar eso, que tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos. Desde mi lugar como operadora jurídica, como abogada, como feminista también, creo que no denunciar o perder oportunidades o herramientas, y es darle más lugar a que siga avanzando el machismo, la misoginia, justamente no caer en esa resignación de, bueno, no me van a archivar la denuncia o no me van a dar bola, me van a estigmatizar, o sea, puede ser que pase, pero bueno, también tenemos que estar, como decía Virginia, armando redes, con personas que sepan de perspectiva de género, y bueno, para el caso de que ojalá que no tenga que pasar por una situación quizás un poco más extrema de violencia o lo que sea, y tener que denunciar, en ese momento tener todas las herramientas y conocer, aunque sea mínimamente, cómo y de qué manera poder radicar una denuncia para que tenga un resultado de alguna manera positivo. Así que eso sería mi mensaje final. Bueno, gracias Mirta, gracias Luisa, gracias a la gente de Catamarca, Salta, Jujuy, La Pampa, que se han sumado, bueno, de Buenos Aires, La Cava. La verdad que es muy interesante ver la perspectiva y la mirada de cada una de las provincias y las realidades en las que nos encontramos. Muchas veces por cuestiones de kilómetros es tremenda la diferencia. Cuanto más alejados estamos de los centros formados, mayor es la desigualdad, y es ahí donde tenemos que hacer hincapié para comenzar a incidir y realmente conseguir el verdadero cambio. Así que desde el Observatorio de Género Moisés Levenson, muchísimas gracias por su atención, gracias por la participación, y los esperamos próximo miércoles 18, que vamos a estar con todo lo que es autonomía económica de las mujeres. ¿Sí? Genial, buenísimo, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Vilma, y a todo el instituto. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Chao.